El gobierno electrónico, e-gobierno o e-government en inglés, se refiere al uso de tecnologías de la información y la comunicación para facilitar el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas a la información, servicios y participación en asuntos públicos a través de plataformas digitales. A través del gobierno electrónico podrás realizar trámites administrativos de manera eficiente y sin desplazarte físicamente desde el ordenador, tablet o dispositivos móviles. Uno de estos trámites es el certificado electrónico. El certificado electrónico es un documento digital que se utiliza para verificar la identidad de una persona en línea. El certificado electrónico puede ser una herramienta útil para la mejora de tu situación laboral. Con la obtención de tu certificado electrónico podrás consultar y realizar trámites relacionados con la demanda de empleo, cumplimentar los datos del Censo de Población y Viviendas, consultar e inscribirte en el padrón municipal, consultar y realizar trámites para la solicitud de subvenciones, firmar de manera electrónica documentos y formularios oficiales y más. El certificado electrónico se obtiene a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En la guía rápida para la obtención del certificado electrónico elaborada por Solidaridad Sin Fronteras te contamos cómo se hace paso a paso. El certificado electrónico de ciudadano es un documento digital que contiene sus datos identificativos, le permitirá identificarse en Internet y realizar trámites de forma segura con la administración pública, organismos y entidades privadas a través de Internet, garantizando nuestra identidad y la privacidad de nuestros datos personales. Existen 4 formas distintas para obtener el certificado electrónico de ciudadano. Con acreditación presencial en una oficina, con acreditación de identidad por videoidentificación, utilizando el DNI electrónico o a través de una aplicación móvil. Necesitarás los siguientes documentos: documento de identidad, DNI, pasaporte, carnet de conducir y un correo electrónico válido. Y una tarjeta para realizar pagos online en el caso de que optes por la alternativa de acreditación de identidad por videoidentificación. Es importante que durante este proceso utilices en todo momento el mismo dispositivo u ordenador y que sea este a través del que realizarás los trámites para los que necesitas este certificado como forma de identificación y acceso. Antes de comenzar con el proceso de solicitud del certificado, deberás asegurarte de que tu equipo tiene instalado el software necesario para la generación de claves, configurador FNMT-RCM. En el caso de querer obtenerlo por la aplicación móvil, deberás descargar la aplicación Certificado Digital FNMT. Debes rellenar tus datos para obtener un código que se te enviará al email y que utilizarás más adelante para obtener el certificado electrónico. Tras haber realizado la configuración previa y haber completado la solicitud de su certificado, tendrás el código de solicitud y ya podrás realizar la acreditación personal, siendo estas las diferentes formas de hacerlo. La forma presencial, una vez completada la fase anterior y estés en posesión de tu código de solicitud, para continuar con el proceso deberás acreditar tu identidad en una de las oficinas de acreditación de identidad. La forma de videoidentificación y aplicación, una vez completada también la fase anterior y estés en posesión del código de solicitud, podrás iniciar el proceso de videoidentificación. En un máximo de 2 días hábiles, tu videoidentificación será atendida y recibirás un correo de aviso aprobando o rechazando la misma. Este servicio tiene un coste de 2,99 € más impuestos. La modalidad por DNI electrónico: si dispones de DNI electrónico con certificados vigentes y conoces su PIN, podrás acreditar tu identidad sin llevar a cabo otras acciones. Para descargar el certificado debes usar el mismo ordenador y el mismo usuario con el que realizaste la solicitud e introducir los datos requeridos exactamente tal y como los introdujo entonces, así como el código de solicitud del que se te proveyó. Una vez obtenido el certificado electrónico, cuando se acceda a un trámite que lo requiera,
Aparecerá en una pantalla una ventana para poder elegir el certificado adecuado y continuar con el procedimiento.